Hola, buenos días a todos. A partir de la fecha vamos a comenzar en el marco de una asignatura que tenemos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, concretamente en el programa de diseño gráfico, una secuencia de materias que se llaman los estudios. En particular, este es el estudio de ilustración avanzada. Y queremos los viernes, en las clases que nos quedan durante el semestre, abrir el estudio, el que se llame En Estudio. Encuentro con ilustradores, ilustradoras, personas que vienen desde la imagen, pero sobre todo como personas cercanas a lo que ha sido la experiencia del estudio. Y justamente una de esas personas muy cercana y muy querida por nosotros además en el estudio pues es Camilo. Camilo es diseñador, ilustrador, es un montón de cosas y fue un personaje también muy importante en la génesis de lo que ha sido el semillero de ilustración y de lo que fue el estudio y sigue siendo el estudio de ilustración avanzada. Lo invitamos hoy a inaugurar el estudio, a inaugurar el encuentro en estudio, primero porque le seguimos la pista todo el tiempo, porque creemos muchísimo en su trabajo y porque es una persona muy cálida y muy importante para la génesis de lo que ha sido el proceso que les acabamos de nombrar. Sin más preámbulo, comentarles que esto lo vamos a estar repitiendo cada 8 días y que es una clase abierta en la que los invitados van a venir y en la disposición de tiempo y de lo que quieran, pues van a hablar de sí, de su proyecto, de lo bueno y lo malo, como que queremos darlo en un tono nada idealizado, que a veces es tan problemático cuando las cosas nos gustan, terminamos idealizando todo, e idealizar la imagen y la ilustración, pues es también un problema. Entonces lo que queremos es que la gente venga a hablar desde donde crea hablar, los vamos a dejar sorillos a ellos todo el tiempo. Insistir, vamos a mostrarles de nuevo para las personas que acaban de conectarse la página web del estudio de ilustración. Nos interesa muchísimo que se conozca el trabajo de los chicos y las chicas que han pasado por allí. Acá lo volvemos a compartir. Este es el Instagram de Camilo. Y acá vamos a compartir también de nuevo el link de la página web del estudio, que es la clase en la que nos encontramos en este momento y que es una clase abierta todos los viernes durante lo que queda del semestre. Veremos el próximo semestre cómo va a estar, pero que de lo que queda del semestre, todos los viernes a las 10 de la mañana publicaremos por las redes de Ana en Instagram. Más tarde dejaremos aquí las redes y ustedes encontrarán ahí la programación que van a estar todos los viernes. La próxima semana estaremos con el maestro Gelocuso y cada 8 días en lo que queda del año, pues estaremos los viernes a esta hora por acá. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Y pues Camilo, muchas gracias también por estar acá. Estamos felices que estés acá, sabes que te queremos un montón y que apreciamos un montón tu trabajo. Y pues nada, la tribuna digital es tuya. Muchas gracias, Juli. Bueno, no, qué nervios estar acá. Pero bueno, chicos, lo que yo traigo hoy es casi que una muestra sin filtro de mi trabajo. Sí, lo que quiero es como pasar, puse muchísimas imágenes, como la mayor cantidad de imágenes que pude, y las hice sin filtro, es para que vieran como toda la línea del proceso que llevé desde que empecé como a tomarme esto seriamente en la universidad y a lo que estoy haciendo ahorita hoy en día. Entonces, yo quería empezar desde el 2017, que fue cuando entré a... Ese año, bueno, yo estaba en la universidad, me gradué de la Tadeo, y había empezado Ilustración 1, es el primer semestre de ese año, y el otro semestre de ese año tenía Ilustración 2 con Julián. Ilustración 1 la vi con Alejandro Mesa, y en ese tiempo yo me acuerdo que en esa clase, bueno, aparte de todo lo que vimos con Alejandro, que fue increíblemente, yo empecé como a ver referentes que a mí me gustaron muchísimo y que se presentaron como personas a las que iba a seguir todo este tiempo. En este caso fue James Jean, creo que claramente lo conocen si hacen imágenes. No puse una imagen de él aquí porque se me olvidó, pero bueno, me imagino lo conocerán. Y la verdad no sé qué tan bueno o malo fue haberlo visto a él en ese tiempo. Ya luego les explicaré por qué. Luego de la clase de Alejandro Mesa, tuve un taller con Nicolás Uribe de pintura. Me imagino también lo conocerán si lo siguen en redes. Sería increíble porque el man tiene un canal en YouTube y como que siempre está publicando esos pensamientos sobre la pintura constantemente. Entonces, para aprender es muy bueno seguirlo. Y luego, bueno, de ver a estas dos personas, a James Dean y Nicolás Uribe, que desde ese momento se convertirían como en mis referentes que tendría siempre presente,
pues empecé como con la primera bitácora, y tendría muchas de estas a lo largo como de todo el proceso. O sea, para mí la bitácora era como el lugar donde podía experimentar pues todas las cosas que me interesaban hacer. Entonces, ahí es donde les digo que no sé qué tan bueno o malo fue haber visto a James Jean en ese tiempo, porque como que yo quería en ese momento hacer las cosas increíbles que el man hacía, y yo había visto como las bitácoras que él hacía, y como que quería replicarlo, ¿sí? Casi como que rascaba en la superficie de todo lo que veía, como que me dejaba llevar un poco por la belleza de esas imágenes y lo mucho que me gustaban, pero, pero realmente como que no había contenido, ¿sí? O sea, como que mi habilidad no me permitía llegar a las cosas que yo quería llegar. Claramente, el dibujo que tenía en ese momento, pues no representaba para nada el dibujo que necesitaba para poder construir las imágenes que yo quería construir. Así que bueno, trataba de dibujar como de vida, que él lo hacía todo el tiempo, y de pronto en ese momento yo no lo sabía, pero había una gran diferencia de dibujar las cosas que yo veía diariamente a las cosas que estaban a través de fotografía. Luego hablaré un poco más de eso, pero en ese tiempo no me daba cuenta. Eh, Así como que fue como esta primera bitácora que fue en el 2017, fue como fue como ese primer gran estrellón, ¿sí? Como que eh, solo hacía un montón de cosas para ver como qué podía hacer, y copiaba un montón de lados. Todas estas imágenes son como de Pinterest, de sí, de esos de aprende a dibujar, yo no sé qué, trataba de copiar eso todo el tiempo, eh, como que trataba de acercarme a las personas que yo había, que estaba viendo en ese momento. Sí, estos también eran en clases. Bueno, hay tachones porque luego taché esos dibujos. Porque bueno, a cada rato, lo bueno de tenerlas en bitácoras es porque a cada rato puedo volver a estas imágenes y darme cuenta como de las cosas que pensaba en ese tiempo, y, y lo que estaba tratando de hacer, ¿sí? Y lo ligero que ha sido como el proceso a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, aquí hay como muchísimos más dibujos de figura humana. Aquí esta bitácora la había empezado antes de entrar a clase con Julián, de imagen ilustrados, y, y también estaba entrando en el semillero ese año, que, que aunque no lo sabía, o sea, bueno, fue la verdad mucha suerte porque la primera clase la tuve con Alejandro Mesa, y él como que nos contó todo esto sobre el semillero. Luego llegué al semillero con Julián y con las personas que estaban ahí, y para mí la verdad era súper raro. Era un lugar donde había muchas personas con muchas miradas diferentes sobre las cosas que hacían, y eran muchos procesos muy distantes al mío. Estas imágenes que les estoy mostrando son dibujos, era como tarea del semillero. Porque había que dibujar como un objeto diario, me acuerdo yo, que esa es una de las primeras cosas en las que empezamos. Pero bueno, sí, yo creo que lo importante es eso, que había como muchísimas miradas diferentes y cada uno estaba como por su lado, y todos estábamos también como que empezando, ¿no? Entonces, eso era súper raro. Además que en el semillero importaba muchísimo más los temas y los textos que leíamos, eh, que lo que me importaba a mí en ese momento, que era como lograr dibujar ciertas cosas, ¿no? Eh, era como bastante distante el interés que tenía en ese tiempo por la imagen, que lo que Julián estaba buscando, eh, que las preguntas que Julián estaba buscando que nosotros nos hiciéramos en el semillero en ese tiempo. Y pues a lo largo de la carrera, y para mi suerte, pues el semillero sí se convirtió como en esta clase o este taller de ilustración súper alargado, que duraría como toda mi carrera y que me permitiría a mí hacerme muchas preguntas sobre las imágenes que hacía, y ver temas que no solo trataban como de las imágenes que hacíamos, sino como muy relevantes de nuestras vidas. Eso también es súper importante.
Bueno, aquí, bueno, aquí teníamos la entrega de Julián, yo me acuerdo que teníamos que hacer estas formitas. Y bueno, yo estaba la verdad tratando de hacer con todo, como que sin algún tipo de, eh, digamos, muy naif en la técnica, estaba tratando como solo de hacer cosas. Por ejemplo, esto es una acuarelas que intenté como, no sé si fue la primera vez que hice acuarelas, lo anterior que estaban viendo era acrílico, también había una cosa de óleo por ahí. Y esta fue como de las cosas que teníamos que entregar en la clase de Julián. No tengo como todo documentado, todas esas entregas documentadas porque se me han perdido muchos archivos, pero estas son algunas de las imágenes que tengo. Entonces teníamos que hacer estas formas. Yo me acuerdo que ahí estábamos como tratando de entender la luz y el color, pues porque cuando uno está empezando, eh, esas son cosas que sí, que uno sabe que existen, pero uno la verdad no entiende. Y aquí se nota pues bastante. No, como que no lograba entender la luz y el color en una misma escena, ¿sí? Y bueno, y también aquí se notaba como lo distante de lo que quería hacer, como con lo que estaba haciendo. Me acuerdo que también en esa clase, que fue algo también súper chévere, era que experimentábamos con todo. Entonces, el primer corte, hicimos como unos recortes, hicimos ilustración a punta de recortes sobre unos papeles simple por hilo. Luego hicimos vectores, también pues la pintura digital que les acabo de mostrar. Eran muchísimas cosas y lo bueno de eso era como que a partir de la experimentación de todas esas técnicas, eh, pues uno iba encontrando como el camino por donde quería ir. Sí, estas fueron las cosas en vector que entregué. La verdad, no sé, como que no estaba nada contento con todo lo que había entregado. eh, porque, porque, no sé, para mí en ese tiempo era muy difícil, o sea, no, mi habilidad no lograba ayudarme como en las cosas que estaba haciendo, entonces me dificultaba un montón. Esta fue, me acuerdo, como de las primeras cosas que hicimos para el semillero, que estábamos hablando, era un texto sobre el doppelganger, ahorita no me acuerdo muy bien de lo que significaba el texto, pero estas fueron las imágenes que hice, estos fueron los bocetos que tenía como en la bitácora. Esa era mi manera de bocetar en ese tiempo. Me acuerdo que ahí apenas había llegado a mí la idea de lo del thumbnail, que eran hacer como unos bocetos pequeñitos para poder, pues para poder construir las imágenes. Entonces como que hacía muchos de esos. Trataba de dibujar todo, pero pues realmente yo creo que en el fondo lo que quería era solo hacer como una bitácora linda, como las que había visto, y no realmente experimentar y encontrar otras cosas chéveres que más adelante tal vez sí empecé a encontrar. Este me acuerdo que fue el primer boceto que entregamos esa vez. Eh, y ahí está también como mi afán por querer dibujar de una manera, ¿no? O sea, como por querer tener la habilidad eh, ya sin haberla trabajado. La habilidad de dibujar, es a la que me refiero. Esto fue también otra cosa que entregamos para el semillero. Me acuerdo que, bueno, las entregas del semillero siempre terminaban en una publicación. O sea, como que todo lo que hacíamos durante el semestre se recogía y se hacía en una publicación que también era súper chévere. O sea, porque era como casi un punto final donde todas las imágenes se encontraban y también teníamos que autoeditarnos. Y pues eso conllevaba muchísimas cosas. Julián era el que hacía el diseño, era muchísimo trabajo porque pues estaba en la clase de Julián y tenía que entregar como 8 ilustraciones para la semana, que igual ahorita miro hacia atrás y pues la verdad es que no era tanto, o sea, en comparación como con con la vida laboral de ilustrador, pues esas entregas no eran tan arduas, ¿sí? O sea, no eran muchas imágenes, la verdad, a fin de cuentas, y el tiempo era bastante. Bueno, aquí también me acuerdo que trataba de llevar esta bitácora a todos lados, lo que les digo, estaba experimentando un montón, era como mi primera estrella con las imágenes.
También iba a lugares donde habían sesiones de dibujos con modelo. Este es uno de ellos, hice como varios. Como que al final me estaba dando cuenta de que era muy diferente de dibujar de vida que dibujar de una foto. Y eso pues lo trabajaría muchísimo después. Por ahora aquí como que me estaba dando cuenta de estos también son dibujos de vida de hace tiempo. Y este fue un taller con Pedro que también hicimos en el semillero. Ahí arriba dice retrato a través de la observación de pajaritos. Que bueno, ese fue chiste interno en el taller, pero bueno. Que estábamos haciendo retrato, a mí en ese tiempo también me interesaba muchísimo el retrato, creo que no le daba tanto a la figura humana, sino que todo tenía casi que ver con el retrato. Y eso luego pesaría como, sentí que me pesaría muchísimo en las imágenes que yo iba haciendo después, porque como ese enfoque solo en las, digamos, cabezas de las personas, eh, luego se vería muy reflejado en las imágenes que construía. Luego en un proyecto van a ver a lo que me refiero. Este creo que fue el último de esa bitácora y esta ya fue la siguiente bitácora. Como que lo que les voy a narrar es a través de 4 bitácoras que han sido como el eje principal de todas las cosas. O sea, como que todo lo que he hecho se ha ido reflejando tanto en las bitácoras como en las imágenes que he elaborado. Esta es la segunda. Em, Aquí creo que ya había hecho otros talleres de pintura. Siempre, eso también siempre me pareció raro, porque es que siempre, como que a lo largo de la carrera hice como muchos talleres flash en cuanto a técnica, ¿no? Porque igual en el semillero lo importante eran los temas y los textos que estábamos leyendo y las imágenes que hacíamos con eso, pero en cuanto a la técnica era como, listo, entonces hoy vamos a hacer taller de acrílico y era ese día y pues ese día que duraba 2 horas, nos reuníamos siempre los viernes, 2, 3 horitas, 4, dándole al acrílico y entonces eran como, sí, eran como muchísimos talleres flash y ese inicio que fue la bitácora anterior es raro porque solo es como, no fue como solo ese inicio, sino que a lo largo de todo el trayecto he tenido muchísimos inicios, incluso ahorita todavía sigo teniendo inicios en muchas cosas que estoy experimentando. Bueno, aquí también ya lo que les dije, ya me iba dando cuenta como de la importancia de dibujar de vida y lo mucho que, pero todavía no sabía lo mucho que eso podría nutrir mi trabajo, sino que sabía que era más difícil que dibujar de fotos. Eh, entonces, como que intentaba hacer todo eso también con una foto, trataba de dibujar a mi hermano, sí, como que igual también replicando un poco lo que, lo, lo que veían los referentes que a mí me gustaban. Y bueno, algo que en esta bitácora sí noté como muchísimo era como que yo quería hacer una bitácora linda también. Y eso como que representaba que tenía muchísimo miedo, eh, pues de experimentar mucho, ¿no? En las hojas que estaban ahí. Entonces como que ponía una figura y la dejaba como muy respeto por los dibujos que estaba haciendo y ese miedo como que realmente no me dejaba experimentar, que era como totalmente lo opuesto por lo que de lo que se trataba la bitácora, ¿no? También empecé a darle como más al óleo. Yo me acuerdo que en Ilustración 2 en la entrega de Julián, como que yo quería hacer mi entrega en óleo, pero Julián nos decía como, no chicos, no la van a lograr. Vamos muy lento y entonces era mejor cambiar la técnica. Entonces yo como que quería experimentar muchísimo con el óleo porque sentía que esa manera de pintar me, me ayudaba mucho a dibujar, ¿sí? Y pues eso es como el interés más grande en las cosas que yo hago. Pues ya me han escuchado hablar aquí bastante y he hecho muchísimo de dibujo y es porque pues sí, el dibujo es como el pilar central que amarra como todas mis imágenes y a lo que le he apostado desde el momento que me di cuenta que quería como aprender a dibujar y sí, lograr crear como esa base sólida para poder construir las imágenes que quiero construir.
Entonces, bueno, hacía estas pinturas. De pronto también un error que siento que tuve como en ese tiempo era que todo esto eran pues en bitácoras chiquiticas. Y bueno, si bien hacía cosas aparte, pues no hacía cosas como grandes. Y lo que pasa es que no es que dibujar chiquito sea malo, pero es que haber dibujado grande como que me hubiera abierto la puerta a más posibilidades y si tanto quería aprender a dibujar, pues dibujar en mayor tamaño me hubiera ayudado un montón. Bueno, aquí lo que les contaba de las cabezas, solo dibujaba como cabezas de personas y eso se volvió casi como una mirada, ¿sí? O sea, el hecho de verlas, de solo dibujar eso, se volvió como mi manera de mirar y eso pues se reflejaba mucho en mis maneras de hacer imágenes, ¿sí? Aquí, bueno, ya aquí ya lograba un poco más de dibujo, ya lograba como acercarme muchísimo más a cosas que me interesaban, pero como les digo, estos dibujos eran de fotos y no como de la vida y eso pues son habilidades muy diferentes. Estos también fueron como bocetos para imágenes que hacíamos en el semillero. El, la verdad siempre les voy a hablar del semillero porque es que ahí fue donde aprendí casi todo lo que sé y era como la parte central de la carrera para mí, la verdad. Mis clases de diseño y eso eran lugares donde yo pudiera llevar la ilustración y ya les contaré cómo de qué manera la veía en mis clases. Em, bueno, aquí ya trataba ya de dibujar más cosas de las que veía, pero algo que me daba cuenta era que las cosas que ya experimentaba en la bitácora eh, estaban muy lejanas a lo que trataba de hacer. Sí, por ejemplo, este fue el boceto para una ilustración que teníamos que hacer del semillero y este me encanta muchísimo más que la imagen que salió final. Sí, sí, siento que esas experimentaciones que hacían en mi bitácora me gustaban muchísimo más que las imágenes en las que terminaba. Esto es acrílico. Em, entonces me iba dando cuenta como de eso en ese tiempo. Bueno, aquí esta bitácora aquí ya se va a acabar. Como les digo, siempre como la experimentación, trataba de dejar de ida. Estos son bocetos para ilustraciones del semillero también. Aunque este año yo creo que no estuve como tan presente porque estaba como haciendo otros talleres aparte de pintura y, y no pude ir tan constante. Esta, por ejemplo, también fue otra bocetación que fue una imagen que entregamos y creo que está aquí adelantico. Bueno, es esta, que lo estaba haciendo en óleo em, porque quería salir un poco del acrílico y lo que les dije, sentía que el óleo como que me daba la posibilidad para encontrar más cosas que yo estaba buscando a través de la pintura. Aquí fue chévere, aquí ya estaba en proyecto 2 me acuerdo, no mentiras, esto es proyecto 1. Estaba en proyecto 1 ese fue el siguiente año, ya en el 2018. Y lo chévere del proyecto que entregamos en este semestre fue lo que les estaba mencionando antes, como que yo lo que trataba de hacer y lo que traté de hacer desde que vi ilustración fue que en las clases de mi carrera de diseño, yo trataba como de hacer el proyecto desde la ilustración, ¿sí? Y a diferencia como de las personas que estaban también en esas clases que hacían como su proyecto, pero como que la ilustración para ellos era ponerle un dibujo al final y hacer que se viera lindo, para mí era como toda una manera de construir proyectualmente, ¿sí? Y construirlo desde ahí. Este fue un proyecto que hicimos, me acuerdo que era del pez, sobre el vallenato. El pez es el proyecto especial de salvaguarda. Y sí, yo lo quería construir a partir de las ilustraciones. También lo hicimos en grupo, pero todo se hizo como desde ese enfoque. Y estas fueron como las imágenes que llegamos al final.
Y también lo chévere era como que fue como mi primera entrega para algo que no fuera el semillero, sí, como para un proyecto de diseño. Eh, que estaba construido desde la ilustración y no es como que hayamos planeado todo y al final no, es si hagamos un dibujo lindo y ya, sino que la ilustración como que nos permitió construir el proyecto en sí mismo. Y estas fueron como las primeras imágenes, así como que yo en ese tiempo lo veía como encargos de ilustración, pues porque pues yo era el que las hacía y mi grupo se ocupaba como de otras cosas. Y aunque esto era como la parte principal del proyecto, pues como que tuve la posibilidad de bocetar, construir la imagen, mirar para qué era que estaba haciendo esa imagen. Sí, como que esa imagen como que dio toda la vuelta de lo que era tal vez un proyecto de ilustración una ilustración, un proceso de ilustración en un proyecto. Y, y bueno, eso fue lo que entregamos. Siento que sí, tal vez las imágenes como que con el vallenato y eso sí estuvieron un poco alejadas de lo que teníamos que entregar. Eh, Me parecen bellas imágenes, pero conceptualmente creo que carecen de muchas cosas. Que claramente pues esa es una habilidad que uno va construyendo con el tiempo y ahí todavía estaba empezando. Ya solo había pasado un año desde no, como un semestre desde la clase de Julián. Luego, a final de ese año, fue Imagen Palabra 9 que también era súper increíble. Me acuerdo como de enterarme de toda la gestión que había para hacer Imagen Palabra. eh, y yo presenté esta imagen, que fue la ganadora de ese año. Sí, bueno, presenté esta fue como el boceto, aunque creo que luego dibujé encima, pero la que presenté fue esta. Em, Y, y, y esta imagen también, bueno, esta imagen también fue como, el fin de esta imagen era chévere porque estaba como dando cuenta de algunos intereses que yo tenía personales. Y esta fue como mi primera manera de plasmarlo. Y ese interés que tenía como por el género, la identidad y la representación, digamos que este fue el primer acercamiento en imagen. Esto fue lo primero que dibujé. Y se notaba muchísimo mi mirada frente a esos temas. Sí, esa mirada como bi- bilateral de las cosas, que luego pues problematizaría mucho en los proyectos que vendrían a continuación, porque esto fue a terminar el año, esto fue a terminar el 2018, pero luego el 2019 entraba a mi clase de estudio de ilustración y luego tendría mi clase de proyecto de grado. Entonces como que fue un año trabajando, un año entero trabajando sobre esos temas y eso me permitió encontrar muchísimas cosas. A la par de ese año también había empezado esta nueva bitácora, yo ya quería experimentar un montón, entonces siento como un poco un salto eh, a comparación de las otras, quería como que poner mucho más color, como buscar un poco más texturas, qué pasaba si hacía unas cosas o la otra. Ya me he dado cuenta de que si quería entender la forma al dibujar, pues el dibujo de vida era indispensable y trataba de hacer algunas cosas. Ahí puse como a mi hermana a posar, él es clarinetista. Y a mi mamá también estaba posando para que la dibujara. Pero se me dificultaba mucho, yo creo que está súper claro. Por ejemplo, el dibujo de la derecha es de una foto y el dibujo de la izquierda es de un modelo en vivo. Entonces, pues claro que no la lograba, o sea, los, los dibujos que hacían fotos pues me parecían muchísimo más increíbles que lo que podía lograr cuando estaba dibujando el modelo en vivo, ¿sí? Y eso me iba dando cuenta como con esta bitácora, entonces como que trataba de hacer ambas cosas, ¿sí? Ya trataba como de dibujar más, eh, aún había como cierto respeto como por las cosas que dibujaba, entonces dejaba como la página así, como que mucho respeto por ese dibujo y ya seguía. Eh,
iba encontrando texturas chéveres. Esta bitácora fue un puente muy chévere, me di cuenta de muchas cosas. Todas estas texturas que estaba encontrando me servirían muchísimo después. Y también cómo va a soltar la mano y perder el miedo, pues, a las cosas que estaba tratando de buscar. Que es que eso es lo importante, o sea, que el miedo no apague la búsqueda. Esa es mi abuela. Ah, bueno, a la par también tenía esta otra bitácora eh, en la que solo dibujaba, digamos que anatomía, o sea, solo dibujaba cuerpos y eso ya no solo me enfocaba, aunque sí todavía estaba el foco en el retrato, trataba de hacer muchísimas más cosas. Entonces ya dibujaba manos, ya al menos dibujaba brazos, a veces cuerpos. Y eso es súper importante, porque eso se notaba el resto en los proyectos que hacía. Pero bueno. Em, pero igual aquí todos estos son dibujos de fotos. Y yo siento que ahí me sentía muy estancado, o sea, como que ya se volvía algo repetitivo, o sea, sí ya lograba como ciertas cosas, pero no, pero todavía como que no daba ese salto que yo quería dar eh, para poder lograr las imágenes que quería lograr. Estos sí fueron dibujos con modelo. Y es también es una pintura de un fotógrafo que seguía mucho. También me iba dando cuenta de eso, que, em, que las imágenes que estaba haciendo tal vez estaban como muy premeditadas por la mirada de alguien más que por mi mirada. Entonces como que eso tenía mucho que ver con de dónde yo tomaba las referencias para poder construir este tipo de cosas. Pues porque al fin y al cabo esta es la mirada de alguien más, entonces casi como que era solo un experimento técnico. Y, y eso tampoco me gustaba. Yo quería tal vez ir construir algo más a partir de mi mirada. Esta fue otra imagen que también hicimos para Semillero. Esta me gustó muchísimo. Creo que con esa imagen como que dio un salto. Es así como que las imágenes que yo iba haciendo a lo largo del tiempo eran chéveres porque ya había pasado un proceso súper largo entre imagen e imagen y como que esas imágenes presentaban como, como un paso. Sí, o sea, si yo ponía esta imagen que les voy a mostrar ahorita y la que les mostré antes que era así como en acrílico, se notaba un paso gigante y como que ya se demarcaba mucho más el camino que quería seguir. Y también los procesos que quería seguir. Entonces, por ejemplo, bueno, esto lo dibujé aquí en la bitácora, luego luego lo pasé a digital y le puse muchísimas más cosas. El texto era el hombre ilustrado, tenemos que ilustrar el prólogo del hombre ilustrado. Increíble, deberían leer ese libro. Eh, Porque ese texto era muy lindo, porque era como una metáfora de la ilustración en sí, de las imágenes en sí. Y, y bueno, esta fue la imagen que salió. Y bueno, claramente el modelo siempre era mi hermano, por lo que les dije ahorita, porque sentía que yo quería tener una mirada propia sobre las imágenes que hacía, o sea, y cuando digo propio no es como que sea original y algo único, sino que era lo que yo construía, ¿sí? Como que si sentía que yo tomaba la referencia de alguien más, pues ya tenía como medio trabajo resuelto, mientras que si yo mismo construía esa referencia, si yo mismo como que eh, lograba armar esa imagen casi que desde cero, entre comillas, pues era como una intención más mía. Si encontraba algo como más de lo que yo quería hacer. Bueno, un autorretrato, aquí dibujaba más a mi hermano, buscaba más texturas y
y ya iba como muchísimo más a, a talleres de dibujo en vivo. Eh, sí, a talleres de dibujo en vivo, ya aquí como que le estaba metiendo muchísimo más la ficha de eso, ya encontraba como lugares donde poder dibujar, porque ese era el lío, como que antes no sabía que en Bogotá habían lugares donde habían modelos y uno podía hacer como una sesión de práctica libre. Y ya como que estaba aprovechando muchísimo eso. El de la derecha es una foto, pero el de la izquierda sí es de un modelo en vivo y fueron como 3 horas de dibujo, la verdad no me acuerdo. Pero pues ya estaba encontrando muchísimas más cosas. O sea, ya para mí hacer este tipo de dibujos con modelo ya representaban como un paso enorme. Y, y como que era el paso que yo estaba buscando desde ya hace mucho tiempo. Sí, aunque también volví a dibujar de fotos y eso. eh, pues trataba de las sesiones como poder encontrar eso mismo que encontraba en las fotos como en las sesiones de dibujo. Igual aquí también se notaba el peso de los referentes que yo veía. Igual todavía se nota, ¿no? O sea, uno siempre va a seguir como con ese peso, que son las cosas que no le gustan, pero bueno. Ah, bueno, miren otra vez cabezas, solo cabezas. Y otra cosa que también pasaba un montón era que, eh, y eso también se lo resta al semillero, y es porque de las personas que estaban en el semillero, ellos proponían mucho, o sea, las imágenes que ellos construían, eh, como que no necesitaban, no veían referentes, pero para mí eso era re importante. O sea, yo de lo que construía era porque lo miraba afuera, mientras que ellos como que construían sin mirar referentes y como que a mí siempre me quedaba eso de que yo no estaba como experimentando una gráfica propia sin tener que mirar afuera. Entonces como que trataba de hacerlo. Esos dos dibujitos de al lado son de mi imaginación. El del centro sí creo que fue con modelo. Y el de abajo fue como una exposición a la que fui. Pero entonces como que sí trataba de hacer cosas propias. Ah, bueno, igual también las referencias que veía cambiaban. Trataba, o no sé si empezó como que en este dibujito de abajo, el negro, porque fue una exposición y vi como esa cabeza ahí y me interesó muchísimo. Sí, como que ya trataba de filtrar las cosas que estaba dibujando en intereses propios. Y luego por esta época tuve un taller con Daniel Liévano, que no sé si lo conocerán, pero también es un ilustrador increíble y tiene un trabajo conceptual que también me parece absolutamente increíble. Eh, y el taller era justamente eso, de ilustración conceptual. Como que no, eso era como que lo que importaba en ese momento. Y me acuerdo que entonces en ese taller conocí a este man que se llamaba Kiko Johnson. Kiko Johnson, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero para mí estas imágenes eran increíbles, porque es que el trabajo conceptual de él eh, es como si no fuera caminando por la vida y viera una imagen, pero esa imagen ya tiene todo el concepto construido. Entonces como que esto uno se lo puede encontrar caminando, pero ya está el concepto construido, ¿sí? O sea, es toda una... eh, el man está narrando toda una situación a partir de eso. Y como que yo con este man me di cuenta que yo quería construir imágenes así. Y por eso como que había venido dibujando un montón y, y como que él representaba esa unión de las dos cosas que yo quería. Entonces es como una escena súper normal, entre comillas. Pero entonces si uno la pone a leer, si uno se la pone a leer, entonces claro, la camioneta, los índices que el usa, entonces la camioneta roja que está ahí, la escopeta,
el lugar hacia donde está apuntando la escopeta, entonces como que está dividida y la parte derecha de la imagen está la familia, entonces como que toda esta problemática de las armas en Estados Unidos, sí, y toda esa gran historia está contada como por esta escena que él dibujó. Entonces como que yo quería tal vez tratar de llegar a eso. Y bueno, aquí, em, bueno, seguí con esta bitácora, vamos a ver experimentando un montón. Eh, he estado tratando de dibujar otras cosas, así como que ya estaba proponiendo como aparte de lo que meramente veía. Bueno, estaba tratando de proponer aparte de lo que meramente veía. Y pues lo que les digo, lo estaba metiendo muchísimo al dibujo. Aquí ya iba 4 días a la semana y cada día eran como 4 horas de dibujo. Sí, eran como, a ver, los miércoles eran 3 horas de dibujo con modelo y el jueves, viernes y sábado eran como 4 horas cada día. Y me la pasaba ya dibujando como todo el tiempo con modelo. Porque sentía que eso era lo que, esa era la habilidad que necesitaba para construir como las imágenes que quería construir. Y luego entonces empezaron a llegar estos dibujos y yo sentía como que ya había un paso más, porque esto también fue con modelo y aquí como que ya entendía un poquito más la forma, había encontrado como algo en el trazo, sí, como que aparte de solo entender la forma, en la propia realización del dibujo encontraba unas cosas de trazo muy chéveres, que también marcarían muchas cosas en mi trabajo, eso también es re lindo, ¿no? Como que uno tenga unos dibujos y uno a través de los dibujos pueda ver qué fueron las cosas cuáles fueron las decisiones que uno tomó en ese tiempo y qué fue lo que persiguió, ¿no? Esos también son dibujos de vida y sí, pues tiene bitácoras enteras. Esta era la bitácora hasta que les decía que tenía solo para dibujar, pero pues ya eran con modelos. Y esos también fueron dibujos de vida. Para mí eso es súper importante en la manera en la que yo dibujo, ¿no? Que igual es una manera de dibujar, no es como la que esté bien. Y luego, aquí ya está, ya esto era esto era el estudio de ilustración, entonces era el primer semestre de ese año, como les dije, esta era la bitácora que llevaba, y este fue el proyecto que yo entregué en estudio, que se llamaba El monstruo que lleva a casa. Entonces, lo chévere de este proyecto era que, pues, fue mi primer proyecto, como mi primer proyecto personal, ¿sí? Como que yo lo construí desde cero. Y pues eso para mí era también súper importante, era pues sí, como que construirlo todo, yo plantearme el tema, construir como toda la base teórica y luego ir avanzando poco a poco para poder eh, llegar a una serie de imágenes que serían el proyecto. Y lo que me gustó el resto de esta clase fue la manera en cómo llegué a esas imágenes. Pues porque antes solo había como que yo dibujaba y boceteaba los thumbnails que les mostré y ya, pum, salía la imagen. Obviamente no así de fácil, ¿no? Había un proceso detrás. Pero me gustó mucho las maneras como estas imágenes se construyeron porque, bueno, fue una clase increíble. Esa clase la vi con Lewis. Bueno, al principio estuvo Julián, que nos ayudó en la parte conceptual, y luego Lewis como que nos ayudó a lo largo a construir el proyecto. Entonces empezamos como con esta universo de objetos, porque cuando uno va a hacer como un proyecto de esos, pues uno está demasiado a la deriva, ¿no? No es como que hay un tema y uno solo, o un texto y uno hace una imagen de ese texto y ya, sino que es como una reunión de cosas. Y eso es súper difícil, es muy gris todo, ¿sí? No, uno no sabe cómo para dónde ir. Y este tipo de cosas como que ayudaban a aterrizar eso. Entonces, dibujamos como todo este universo de objetos, que ayudaban a centrar como un poco más en donde uno quería ir. Y luego la parte importante fue que eh, hicimos collage, que para mí en ese momento fue re importante porque eso sí me dio como una mirada hacia las cosas que quería construir.
Entonces el proyecto se llama El Monstruo, bueno, se llama El Monstruo que llegó a casa, pero el tema del proyecto era que mi hermano nos acaba de decir a nosotros que era gay y entonces como que eso evocó una cantidad de cosas en mi casa que a mí me parecían como súper raras y que me daban muchísima curiosidad eh, hacerme preguntas sobre eso, ¿sí? Y entonces como que a la par iba llegando esta clase y entonces empecé como a indagar sobre eso y a partir de eso fue que se construyó el proyecto. Entonces era justamente eso, era hacerme preguntas de lo que estaba sucediendo en mi casa y de las miradas que tenían las personas que estaban en mi casa sobre eso. Entonces, como que llega esta idea de que la mesa se partía cuando él contaba, ¿sí? Como tenía un texto súper importante que era El monstruo con imagen y sin semejanza. Y justamente tomé como esta metáfora del monstruo para casi que decir, es que el monstruo son las miradas de las personas que consideran o que consideran algo más diferente. Sí, entonces, digamos que bajo esa premisa del monstruo, pues empecé a bocetar y armar este proyecto. Eh, Esos fueron los bocetos que hacía. Como les dije, el collage fue re importante porque ayudó a construir imágenes muy rápido y el concepto como que uno lo ayudó a armar un montón. Mi entrega final fueron unas pinturas en acrílico que en ese tiempo yo estaba haciendo mi estudio de ilustración, pero también estaba haciendo el estudio de ilustración, el estudio editorial. Em, y no sé qué tan buena idea fue eso, porque creo que no la di. Lo que entregué en editorial no me parece un proyecto editorial muy bueno, porque claramente estaba enfocado en las imágenes. Si estaba enfocado en hacer mis ilustraciones, porque era lo que me importaba. Más en ese tiempo y la parte editorial casi que no fue. Entonces, estas imágenes lo que era para convertirse en un libro que exponía justamente eso que les acabo de contar. Y vean que, por ejemplo, aquí hay solo cabezas, o sea, son composiciones de cabezas. No sé, era algo que para mí en ese tiempo pesaba un montón. Y me di cuenta fue al hacer estas imágenes, como que hice esto, y me di cuenta que solo estaba componiendo así. Y quería cambiarlo, no es que sea malo o bueno, simplemente sentí que me había puesto en un lugar cómodo. Entonces como que si dibujaba una cabeza sí podía componer con eso, pero era un lugar cómodo del que quería salir. Estas fueron las otras imágenes para ese proyecto. Bueno, las que entregué fueron en acrílico, pero luego como que las trabajé más porque me gustaban muchísimo. Y esto ya es digital. Y estas son las referencias que yo utilizaba. Luego el boceto y pues luego la imagen final. Y ese era como mi proceso en ese tiempo. En el collage, que desembocaba las otras imágenes. Entonces este fue como el primer acercamiento después de la imagen después de la ilustración que hice para imagen palabra, que fue con la primera que me pregunté cosas sobre la identidad del género. Este proyecto fue el que siguió eso. Y también otra cosa súper chévere fue que imprimimos estas vallas muy gigantes. Entonces puse esa imagen que había hecho ahí. Y era chévere como ver la imagen de una tan grande allá expuesta. Luego, después de terminar ese proyecto, pues yo seguí con ese mismo tema del género, de la identidad, de la representación, como todas esas preguntas que yo tenía en proyecto de grado. Estas eran las reuniones que teníamos en proyecto de grado. Esas eran las personas en las que estaba haciendo proyecto de grado.
bueno, muchísimos más dibujos. Y luego al acabar esta bitácora, pues vino Éter, que fue mi proyecto de grado y que seguía bajo esta temática de qué es la representación, qué es la identidad, el género, y todos esos temas sobre los cuales yo me quería hacer preguntas. Y bueno, ya el anterior proyecto del monstruo que llegó a casa, pues sí había sido un proyecto de autor y eso, o sea, pues porque lo había creado yo, pero este fue muchísimo más amplio. Aquí yo como leí muchísimo más, entonces al principio, de hecho la bitácora de este proyecto es como solo escribir. Casi en la bitácora hasta el final es que hay dibujos, pues porque la ilustración de autores es, es investigación, ¿sí? O sea, al principio yo me acuerdo que nos debatíamos, o yo me debatía entre si hacer solo investigación o hacer un proyecto de ilustración. Pues porque cuando uno está empezando a leer eh, las cosas sobre las que uno tiene curiosidad, pues se vuelve muchísimo de eso y casi como que no hay dibujo y realmente lo que importa es eso porque hay que construir el proyecto desde esa base teórica y conceptual. Estas fueron algunas de las imágenes que salieron y ya les cuento un poco más qué fue lo que hice. Y, el proyecto de grado lo comencé desde, digamos, un caso de estudio. El caso de estudio era un colectivo de hombres comediantes que publicaban videos en YouTube y lo que me causó interés o curiosidad era que yo me veía reflejado, eh, a mi grupo de amigos nos veía reflejado en esos videos que ellos producían. Son como unos comediantes que se reúnen a, pues obviamente hacer chistes, pero entonces lo que a mí me interesaba eran los temas que manejaban. Y el haberme dado cuenta que esos mismos temas que ellos manejaban era lo que yo siempre hablaba con mis amigos cuando era más pequeño, era lo que me parecía como súper problemático, o sea, lo que me parecía re interesante, porque eh, sí, lo que yo siento que encontré es como una imagen que quería estudiar. Sí, o sea, si los temas que ellos tenían allá en su círculo de amigos eran los mismos míos, era porque había como un patrón de imágenes que estaba actualmente. ¿Sí? Entonces, justamente tenía que ver con el problema, con este problema de la identidad y el género. eh, y lo que yo hice fue casi que poner. Uy, un momento que se me. Bueno, primero les muestro aquí esto que está acá. Ya. Esta imagen casi como que representa el proyecto que yo hice. Yo lo que hice fue armar como un circuito eh, que mostraba lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que les dije que estaba leyendo era a Donna Haraway con A Cyborg Manifiesto y La risa de Henry Bergson, que fueron como mis dos bases teóricas importantes que me ayudaron a construir el proyecto y que me ayudaban a tener una perspectiva sobre lo que estaba encontrando ahí, sobre como esa primera pregunta que había encontrado en el caso de estudio de por qué yo me había reflejado con mi grupo de amigos, con las personas que veía a través de los videos. Entonces, esta ilustración me ayudó a entenderlo un montón. De pronto en ese tiempo no fue esta, porque esta fue la que ya hice para presentarme al Salón Visual de Bacánica de este año, pero bueno, es otra historia. Pero era justamente esto, era como un grupo de hombres que se graban y se publican y esa imagen se mueve por un circuito y esa imagen no son solo ellos hablando, sino que tiene como una cierta cantidad de cosas que son problemáticas. Sí, entonces la misoginia y el machismo pues se ven mucho a través de estas imágenes y lo problemático era en el circuito en el que se movían, ¿no? Era una red que nos conectaba a todos y, y que del otro lado había validación. Sí, o sea, las personas que los veían pues claro, los seguían y pues reírse de los chistes que ellos se reían era validar su contenido. Y es que eso es lo que pasa con la risa, que es que la risa necesita un eco para poder propagarse. Entonces lo que ellos configuraban como chistoso
pues las demás personas también lo validaban como chistoso, y eso lo digo es porque, pues sí, tenían muchísimos seguidores, digamos que tuvieron como un estallido así como de éxito, entre comillas, porque les empezaron a seguir muchísimas personas. Y justamente eso era lo problemático, ¿no? Como la validación de lado y lado de las cosas que ellos configuraban como chistoso. Entonces ese cuerpo diferente al propio era lo monstruoso, era como lo diferente, ¿no? Y eh, entonces lo que yo hice fue más o menos eso, hacer como un artefacto en el que ponía a conversar unas ciertas imágenes que yo veía que estaban conflictuando en la situación que había encontrado. Entonces, esas imágenes las tenía divididas aquí, digamos que en tres temas. Y una era como el límite de la mirada de ellos, que son como las primeras, las primeras 7 que están arriba, que representaban un poco como esa mirada que ellos tenían sobre las cosas. Entonces, como esta objetificación del cuerpo, y, esto de burlarse sobre sobre los cuerpos diferentes al propio, pero eso, bueno, como que marcaba ese tema. Luego sentí que también era importante hablar sobre el cuerpo y la sexualidad, y como que no decir que solo existen dos cuerpos y ya, sino que casi como que es un espectro eh, de organismos, ¿no? Porque pues la intersexualidad está ahí, no es como que solo haya un cuerpo con pene y un cuerpo con vagina, sino que hay muchísimos cuerpos muy diferentes, y que hacen que esto sea como todo un espectro de cosas y no algo binario. Por último, bueno, las amarillas, que son la siguiente línea, trataba de poner estas imágenes que se salían como de la mirada de la mirada de la primera serie de imágenes, y, y pues hablaba un poco más como de esos cuerpos a los que ellos veían diferente, ¿sí? Entonces como que esa representación. Y por último, eran imágenes que habían estado y habían acompañado a construir esa mirada, digamos, machista sobre las cosas, entonces, o binaria tal vez. Entonces cogí imágenes que ya existían hace mucho tiempo y las traje de vuelta, entonces Adán y Eva, la pornografía, eh, aquí el hombre Vitruvio, y esta otra imagen que es de un cartel de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todas estas imágenes como que representaban esa misma mirada que estas personas que había encontrado en YouTube tenían, que yo tenía con mis amigos hace muchos años, y que también todavía estaban ahí presentes. Y pues básicamente eso fue lo que hice en el proyecto Graba. Entonces lo que quise armar fue como esta instalación de estos cubos que servían como unidades en un sistema y que ponían imágenes a conversar unas con otras, ¿sí? Y esas fueron como más o menos las preguntas de las cuales que quería buscar con ese proyecto. Camilo, hay una cosa que me parece importante, creo que también sería chévere saber si hay preguntas en las personas que están acompañando. Bienvenidas las preguntas, los comentarios. Por ahí te mandan a decir que es un placer visual ver tus bitácoras y que gracias por tu generosidad. Gracias, Ay, Alex, por pues, escribir eso. Hay una cosa que me parece importante como preguntarte, Camilo. Es claro entender que frente a la imagen las relaciones de las personas son complejas, aunque no nos percatemos de eso. Y que digamos de alguna manera eso es una de las pocas cosas que tratamos sean permanentes tanto en el estudio como en Semillero. En la materia de ilustración es más complejo porque nos atiende un momento muy distinto y unas precariedades de tiempo brutales, pero hay una cosa que tú has marcado sucesivamente y es cómo el ser ilustrador, sin decir que eso te defina como sujeto, porque no es mucho más que lo que hace, pero cómo hacer ilustración, cómo dibujar, de pronto como se fue convirtiendo para ti en un mecanismo para hacerte preguntas y encontrar respuestas, sin necesidad de que fueran ni las preguntas absolutas ni las respuestas absolutas. ¿Cómo ha sido eso para ti a nivel profesional y para ti como persona también en la administración de tu vida cotidiana? Es decir,
la manera en que ves las cosas, la manera en que te relacionas con los dispositivos electrónicos, juegos, la manera en que te relacionas con las personas, es decir, la manera en que te relacionas con el universo de todo eso que puede ser imagen. ¿De qué manera estas relaciones que nos has venido contando se han configurado hoy para ti significan en la vida cotidiana algo en relación a las personas y a las cosas que ves diario? Ush, eh, em, casi que con este proyecto fue un cambio total de perspectiva, o no con este proyecto, al final de este año, que había trabajado como sobre este tema y que lo importante fue que estos temas no eran ajenos a mí, sino que en serio me interesaban genuinamente. eh, y es que, digamos que la imagen o el proyecto fue más bien el medio para, para yo encontrar una perspectiva sobre la cual ver estas cosas que estaba viendo. Y, y es que la serie Ilustración se presentó perfecto para eso, porque es que la serie Ilustración era hilar un montón de cosas, entonces tenía como unos textos que son los que están aquí, los que leemos aquí. Era hilar un montón de cosas, era coger a Haraway, era coger a Bergson, caso de estudio, y yo tratar a partir de hilar todo eso, yo comentar sobre esas cosas, ¿sí? Y creo que lo valioso de las ilustraciones que hacía era esa conexión y yo fijarme una perspectiva sobre eso. Entonces, claramente eso reflejó en mi vida, con mis amigos, eh, pues cambió totalmente mi perspectiva de vida. Sí, era, de todo esto para mí tenía muchísimo sentido y no es como que porque lo leí en un texto era verdad, sino que realmente era una experiencia de vida la que estaba tratando de preguntarme a través de imágenes y que luego se volvió pues una manera de mirar En la vida. relación, en relación a la mirada, Camilo, ¿cómo trabajas hoy en día? Por ejemplo, cuando tienes que concebir una ilustración, cuando tienes que concebir un proyecto, ¿qué pasa por tu cabeza alrededor de entender que estás cifrando una mirada para que sea cruzada por otras miradas, otras personas que van a ver tus imágenes? Ok, Juli, pues es que ya ahorita terminaba con esto y ahí sí seguía como con las cosas que he hecho profesionalmente, o sea, al salir de la universidad. Entonces, Vale, vámonos con esa. luego me demoraba mucho. No, estamos bien de tiempo, pero también para darle un poco como espacio a las preguntas, Camilo. Ok, bueno, dejamos este videito. Aquí son como los procesos. Estas son las otras imágenes que salieron. Esta me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, sigamos. Uy, tengo muchas repetidas. Bueno, esta ya es la última bitácora que hice. Eh, que esta ya fue en 2020. Esta fue ya empezando 2020. Bueno, aquí ya sabía muchas de las cosas que les había contado anteriormente, eh, de volcar la mirada un poco hacia lo que a mí me interesaba y de la vida que me rodeaba. Y eso fue como que ya lo que trataba de experimentar aquí más. Entonces como que yo siento que hasta esta bitácora fue que eh, pude empezar a divertirme un poco más dibujando, que siempre fue como una pelea increíble. Y hasta aquí pues ya como que pude encontrar otras cosas. Y bueno, casi todos estos dibujos sí son de vida. Y bueno, esta la puse aquí, era como por punto de comparación. O sea, este es mi hermano y este también es mi hermano. Pero entonces, como que ya podía hacer esto y no lo que hice como en la primera bitácora que había hecho. Y aquí como que se ve mucho el proceso por el cual pasé a lo largo de estos 4 años.
Y luego este fue mi primer trabajo. Esto fue para, trabajé como ilustrador de story, a ver cómo se dice, storyboard artist. Sí, o sea, bueno, para hacer el storyboard de esta animación que se llamaba, el programa es Gravedad, Gravedad 1, perdón. Eh, y tenía que hacer el storyboard, entonces, pues fue raro, porque yo acababa de salir de hacer estos proyectos como súper grosos en contenido, que eran como, que tenían que ver con mi perspectiva de vida, eh, y aquí ahorita pasaba a hacer algo, pues muy lejano a las cosas que me interesaban, ¿no? Entonces fue muy raro, de las entregas eran como estos, estas eran las entregas, también eso también me parecía muy raro, porque eh, no eran imágenes, entre comillas, y muy grandes terminadas. Para mí, en lo que a mí significaba tener una imagen terminada, sino que eran estas cosas que solo, o sea, el propósito de estas imágenes era muy diferente a lo que yo venía trabajando, era, pues el storyboard es justamente para eso, solo ver cómo se va a contar la historia para luego animar, ¿sí? En muy pocas palabras. Y, fue muchísimo contraste con lo que venía trabajando y también con como la manera en cómo venía dibujando, o sea, todo eso se tenía que hacer, fue súper rápido porque eran un montón, no me acuerdo la verdad cuántos cositos de estos, cuántos eh, storyboards entregué, que fueron, no sé, más de 30 por ahí, entonces pues era dibujar muchísimo, sí, y seguir como la pauta, este trabajo lo hice con Diego, que es profesor en la universidad, no sé si lo conocerán. Y él era el que me daba como la pauta para poder trabajar estas imágenes. Pero para mí era muy raro digamos que hacer cosas para alguien más, en vez de hacer esos proyectos que sí me cambiaban la perspectiva de vida, ¿no? Pero pues igual lo chévere también es hacer todo tipo de cosas. Entonces, el dibujar de esta manera, pues también aprendí un montón, me di cuenta de muchas falencias que tenía. Y eso también es muy chévere de hacer ilustración, que uno puede saltar en muchas cosas. Eh, y era lo que yo quería, como que yo no quería decir, no, es que yo soy ilustración editorial, yo hago ilustración editorial y ya, sino que podía saltar en muchas cosas y aprender de muchos lados. Y eso me parece re lindo, la verdad. Esto fue para Bacánica, fue la primera vez que ellos me llamaron y tenía que hacer una ilustración sobre em, Parasite, porque era un artículo que ellos estaban haciendo sobre las películas que habían ganado los Oscar, entonces la primera imagen pues fue para Parasite y también súper raro, o sea, así como les dije que al inicio que ese había sido mi inicio, pues esto también era un inicio en algo totalmente diferente y nuevo, ¿no? O sea, y como que me iba dando cuenta que entonces uno nunca va a parar de iniciar las cosas, siempre va a estar como en una posición de esto sale completamente nuevo para mí, es que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y bueno, esta fue la imagen que salió. Y también la manera en la que las hacía, que estaba trabajando como meramente digital y siento que ese proceso no, o sea, me demoré muchísimo, no logré las cosas que quería hacer. Em, Además que era como el primer encargo como ya para afuera, o sea, el proyecto de Diego pues había sido mi primer proyecto pago, pero digamos que era en la universidad, ¿sí? Y bueno, se iba a publicar y todo, pero no era mi trabajo el que se iba a ver, mi trabajo era de storyboard, en cambio este sí iba a ser publicado en la revista, o sea, esta imagen sí iba a ser la que estaba publicada. Y, para eso tuvimos como que una semana, entonces también fue súper rápido, y por eso les decía que las entregas de las clases de Julián teníamos muchísimo tiempo, o sí, las primeras entregas de ilustración tenían muchísimo tiempo a comparación como de cómo se mueve la ilustración aquí afuera. Porque es muy poco tiempo y hay que entregarle, tiene que ser lo más increíble que hayas hecho, ¿no? Que se va a publicar y va a estar publicado.
Y luego vino la serie de La que tarda al venirse, que era un texto como más largo y era una entrega muchísimo más largo. Fueron 8 imágenes, que fue esta serie que está aquí. Y, y, y también aquí, de lo que me preguntó Julián, los procesos de ilustración, los procesos en los que hacía estas imágenes, yo todavía no tenía como algo, digamos que funcionando, porque es que eso es lo que pasa, como que ya cuando uno lo contratan y hay una fecha de entrega, como que ese espacio para la experimentación casi que se borra, porque uno tiene que entregar algo que funcione, entre comillas, ¿no? O sea, uno tiene que llegar con algo, ¿sí? Y ahí es donde importa muchísimo el proceso y de las maneras en las que yo venía haciendo imagen, ¿no? Porque en cambio, o sea, a cambio del proyecto de grado, que fue casi todo un semestre leyendo y escribiendo y haciendo cosas, em, aquí tocaban una semana entregar 8 imágenes a partir de un texto. Y era algo como para lo que yo todavía no tenía como un proceso estándar, por decirlo así, ¿sí? Entonces me costó un montón, me acuerdo que tuve que pedir más tiempo para estas imágenes porque no lo logré como en el tiempo que había, igual me lo dieron y pues luego las entregué y también aquí lo que hice fue, fueron como en papel, o sea, los hice unos originales y sobre los originales luego trabajé en digital, pero todavía como que no encontraba bien la manera de hacer estas, de tener un proceso que funcionara, ¿no? Como para entregar algo, que funcionara en tanto la industria, es a lo que me refiero. Y, lo chévere era que pues en Bacánica como que hacía lo que yo quería en cuanto a imágenes, ¿sí? Em, como que me permitían experimentar muchas cosas que yo quería ver si podía hacer. Y entonces Bacánica como que a lo largo esto fue en 2020, a lo largo de estos 2 añitos me ha permitido eso, porque entonces ha sido trabajo, pero también ha sido mm, momentos en los que yo encuentro cómo experimentar con mis imágenes. Y, y eso fue y algo así fue lo que pasó con Semillero, ¿no? Teníamos unas ciertas entregas, por decirlo así, y cada una de esas entregas yo la tomaba como algo un momento para experimentar lo que había venido trabajando y ver a qué tipo de imagen llegaba. Y luego vinieron las series, esto también todo esto es para Bacánica, de los juegos de mesa. Estos son los bocetos que yo entrego. Eh, un momento. Bueno, es que de pronto el proceso que me gustaría mostrar está más adelante, entonces aquí no voy a hablar tanto del proceso, sino como de los otros. De pronto habrá bocetos y eso, pero bueno. Em, aquí me recordó mucho este man que les mostré anteriormente, que es Kiko Johnson, y es que aquí, bueno, yo hice esto como sin tener una referencia o algo así, pero no me gustaba, o sea, no era como el camino que quería seguir, entonces lo que hice sí fue como tomar imágenes afuera, yo como las fotos, y a partir de esas, sí guiarme. Entonces hice algo muy así, como muy desde lo que estaba viendo y sin proponer nada más, porque era lo que me interesaba experimentar en ese momento. Entonces, bueno, este boceto yo lo entregué y a los otros no los tengo, pero estos son mis bocetos, o sea, el proceso es ese. Él me da el texto, luego yo le presentaba estos bocetos, que para mí el boceto lo entrego así como ya muy, entre comillas, finalizado, porque es que el boceto es como donde uno realmente construye la imagen. Y ya luego para hacerlo, pues es, digamos que avanza un paso, así como algo más limpio, más eh, con color, etcétera. Bueno, esa fue la serie, luego vino la de Monopolio. Eh, también estaba experimentando un montón, nunca he hecho algo así, quería hacer algo así como muy esquemático, como con ese tipo de dibujo, y estos fueron los objetos que yo le entregué. Y lo que les decía del tiempo, o sea, hablo de él porque el que me escribe es Juan Camilo,
que él es el director de arte bacánica que se comunica conmigo y me manda el texto, yo le paso estos bocetos y así es el proceso. Entonces, tenemos como una semana, casi, o sea, digamos que me escribe el lunes, la entregas el viernes y hay que entregar como las 3 imágenes y esas semanas hace como todo el proceso. Entonces, estos son los bocetos que yo entregué y más o menos le explico cómo, qué es lo que estoy buscando y luego pues ya esta es la imagen finalizada. Cami, debo interrumpirte en noción al tiempo. Estoy seguro que podríamos quedarnos todo el día viendo el proceso que tienes porque tienes un trabajo grandísimo. Los que conocemos de cerca tu proceso lo sabemos, que va desde la construcción de los bocetos, desde la existencia de tus bitácoras que son increíbles, que no son una ni dos, y de una cantidad de trabajos en los que has tenido ya la oportunidad de tener experiencia e intervenir un montón. Quiero hacerte como un par de preguntas que están por acá porque me parecería como triste que tengamos que cerrar la sesión sin responderle a las personas, ¿te parece? Sí, yo voy a dejar ahí pasar las últimas imágenes que hay. Súper. Mira, pregunta Alejandro López, ¿cuál consideras que pueden ser las herramientas que se posibiliten el autoaprendizaje en los estudiantes de diseño gráfico en sus procesos expresivos? ¿Cuál es? Un poco como, ¿qué recomendarías a nivel de autoaprendizaje? ¿Cuáles son las herramientas que los estudiantes por cuenta propia deberían? Ah, ok, la bitácora. Eso me parece que es lo más importante eh, para tener en cuenta, porque es que es el lugar donde uno es libre, entre comillas, pero es Ujú. donde uno puede experimentar como un montón y es que solo es eso, es como que solo hacer. Sí, o sea, y eso era lo que nos decía Juli también, de, no, pero es que para hacer imágenes hay que hacer y hacer y hacer y hacer hasta que pueda uno encontrar algo, ¿no? Eh, entonces eso, no sé, yo cogía cualquier cosa que me interesaba y la gente que estaba a mi alrededor también, había gente que cogía collage y lo pegaba en la bitácora con dibujos, no sé, con stickers, sí, había gente que se movía como en muchas cosas, o sea, si bien había algo que me interesaba a mí, pues no le cerraba la puerta a la otra infinita cantidad de posibilidades que hay, entonces yo creo que estás en el hacer y, y en el hacer constantemente y de muchas maneras y ponerse incómodo siempre. Y lo que les decía que me había puesto muy cómodo con las cabezas que había antes, traté de eso, moverlo un montón y ya estaba presentando imágenes diferentes. Eh, es eso. No sé si te En respondí. relación a eso, Cami, ¿qué podrías decir? Dijiste una cosa que es muy importante, insisto, podríamos quedarnos horas no solamente revisando, sino charlando, pero en noción al tiempo nos toca como agilizarlo. Dijiste algo que era muy importante en relación al boceto hace un momento, cómo él piensa, cómo en el boceto casi que se Mm. define la imagen. ¿Podrías como ampliar un poco eso? Como que quiero aprovechar gancho ciego con los estudiantes, pues porque ese se vuelve un problema de discusión con ellos, ¿no? Como que el boceto es excesivamente rápido porque después lo van a resolver o no hay boceto porque de una se votan algo que quieren juzgar como final. ¿Qué piensas tú al respecto, por ejemplo? No, claro, y eso lo sentí muchísimo aquí ya cuando son trabajos con entrega. Bueno, aquí este está perfecto para la pregunta. A ver si le luego pausar. Listo. A ver, no, tenemos un poquito. Lo primero, y con esto quería hablar de ese proceso, esto me sirve al resto para hablar del proceso. Digamos que la idea que yo entrego es esta, ¿sí? Lo que primero se pide es una idea, ¿sí? Entonces, claro, ese sí es un dibujo súper rápido, es muy esquemático, es decir, aquí van unas manos, aquí va una pistola y arriba va un bus, ¿sí? Y ahí ya armo como la idea, listo, y con esta imagen quiero decir esto, 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 y ahí está el concepto construido. Entonces, este primer como sketch súper rápido en RAW me ayuda a construir la idea. Pero entonces luego de haber construido la idea, ahí sí va el boceto, que es esto que está aquí. Y no, bueno, no, digamos que este me sirve. Este sería como un muy buen boceto. O sea, aquí ya la imagen está construida. Igual aquí faltó, porque luego tuve problemas, ya hablando como muy técnicamente, luego tuve el resto de problemas haciendo las llamitas, porque miren que no las había resuelto. Lo otro sí estaba resuelto, entonces ya sabía, listo, entonces va como esta caja aquí, va el televisor ahí, va de esta manera, de esta otra, y estaba súper resuelto. Pero las llamas no, que luego me costó bastante, que esta imagen es esta que está aquí. Sí, luego Uh -huh. cambié el dibujo un poco, pero es que la imagen sí estaba construida antes, porque es que la técnica llega como al final para poder finalizar la imagen, pero en el boceto es donde
en bocetos donde uno realmente resuelve las cosas y donde uno resuelve pues todo. Entonces, por ejemplo, ahí la cajita estaba bien construida, el televisor estaba bien hecho y todo, pero las llamas sí me costaron muchísimo porque, claro, desde el boceto no las había planeado tanto, igual, Súper. no sé si me gustaron tanto al final, pero pues ya trabajar, es que ahí es donde está lo difícil, porque es que si uno trabaja sobre el final, hay otras cosas que están tan claras que es muy difícil, o sea, es muy difícil que yo ya tenga algo tan sólido y luego Claro. empezar a construir algo desde cero, que en este caso serían las llamas, y que todo funcionara. Es muy difícil, es mejor construirlo desde el boceto. Te preguntan por acá también, si quieres los puedes nombrar, yo los escribo. Te piden que si puedes refrescar un poco los referentes que has nombrado. O sea, como cuáles han sido tus hitos. Pues es que tengo una lista enorme, pero digamos los tres que mencioné ahorita fue Kiko, a ver si los escribo en el chat, aquí en este chat. Julio, aquí cómo se saca el chat. Si quieres, dilo, yo los escribo, Camilo. Ah, bueno, entonces, James Dean fue uno, ¿no? sí, sí, James Jean. Y espérate, es que no me acuerdo bien cómo se escribe este man. Ah, sí, se escribe así. El, Daniel Liévano también. el Daniel Líbano, Nicolás Uribe, Kiko Johnson. Ese Kiko se escribe con K. Kikuo. Y QO. Ese es Johnson. el nombre, Johnson. Johnsson. Y esos son unos pocos, o sea, eso me serví, o sea, obviamente hay una cantidad increíble de personas, muy, demasiado, absolutamente increíbles, pero ellos, digamos que me servían para hablar de algunas cosas que me interesaban hablar en cuanto a mi proceso. Te preguntan acá, ¿cuál sería el proceso para la construcción de una idea según tu versión? Y te damos un minuto para eso porque se nos acabó el tiempo, Camilo. Ush, Sí, lo sé, es una respuesta brutal para una pregunta brutal. Para un tiempo brutal. sí, no, pues, Exactamente. digamos que yo hasta ahorita le he tenido, a ver, bueno, no, espérate, en cuanto a que tenga que resolver un texto o un proyecto personal. Pues lo hablan más como en relación a la construcción de la idea, supongo que independiente para lo que sea, personal o solicitud. Ok, bueno, porque es que es diferente, sabes que eso Ok, depende del proyecto. O sea, en el proyecto de grado fue muy diferente. Fue salir de una sopa de cosas que me interesaban y empezar a tratar de hilarlas para construir algo que yo quería, que me interesaba decir. Mientras que, por ejemplo, en estos de los textos, pues sí tengo como una manera más clara de hacerlo. O sea, leo ujú, el texto, saco como unas ideas principales o sea, enlisto como las ideas principales del texto que me gustaría mostrar, que son como que son la cantidad que yo quiera. Luego de eso veo como las importantes que me interesan y ahí empiezo a pensar en la serie. Entonces ahí es súper importante la cantidad de imágenes que yo quiero hacer, ¿no? Entonces si son seis, entonces tengo que tratar de en seis poder mostrar eso que yo quiero contar de esa serie, ¿sí? sí, ok. Y ya luego con esas ideas, pues es que ahí es donde viene la labor de ilustrador. Uy, es que esa pregunta es re grande, porque entonces, claro, con las ideas, pues ya tiene que ir mi mirada, ¿no? O sea, a Claro, partir de esa idea que tiene el texto, el proyecto, lo que sea, yo con las imágenes que construyo, pues tiene que ir mi mirada y lo que quiero realmente contar utilizando esa idea, pero a través de mi imagen. por supuesto. Sería más o menos eso, así súper ultra rápido. Así muy, muy por encima y brutalmente. Camilo, pues muchísimas gracias. Seguramente vamos a tenerte en otros espacios. Nos encanta que estés con nosotros siempre. Agradecemos además todo el apoyo que desde distancia siempre has dado al semillero y a todas las actividades que hacemos. Estamos súper agradecidos, además de inaugurar contigo esta que está pendiente próximamente a ser publicada. Y con todo el Una cariño, imagen conmemorativa súper chévere que queremos un montón y la lanzaremos pronto. Fue un regalo que hizo Camilo al semillero. Ya les contaremos de qué va. Camilo, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar. no, no, muchas gracias, Juli. Igual con todo el cariño de esa imagen, porque pues ese fue todo el proceso que he ido construyendo a lo largo del tiempo y que esto
Pues ahorita dije que un año era el inicio, pero ya luego en 10 años, 4 años van a ser el inicio, ¿no? Entonces, Ajá. eso es como lo raro que me queda. Y estos puntos en los que hablo de mi proceso, pues es muy importante porque es pararse y mirar hacia atrás, a ver qué es lo que uno ha hecho y esto también es súper raro. Seguro que sí. Muchas gracias. No, Camilo, gracias a ti, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, gracias a los maestros que atendieron y están con los chicos acá, a los estudiantes del estudio de ilustración. Nos hablamos ahora por WhatsApp y precisamos cosillas. Y Camilo, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. En 8 días vamos a estar con el maestro Gelocuso. Compartimos de nuevo acá las redes sociales. Está el Instagram de Camilo, está la página web del semillero, está la página web del estudio de ilustración también. Y pues nada, nos seguimos en redes y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, Camilo, de nuevo. Gracias a todos. Muchas gracias por haber asistido. Y hasta luego.